Ok, bueno, en el estudio de hoy vamos a ver la falsificación, que básicamente trata acerca de cómo Satanás copia o hace réplicas de la forma en la que Dios trata con su pueblo. Bueno, nosotros venimos estudiando que Satanás tiene un pueblo y ese pueblo es la Iglesia Católica. Entonces la pregunta que debería surgirnos es ¿cómo es que Satanás maneja a su pueblo? Y bueno, podemos decir que es bastante parecida a la manera en la que Dios maneja a su pueblo. Y los objetivos básicos que tiene la Iglesia Católica es controlar a los reyes y perseguir al pueblo de Dios. Esos son los dos principales objetivos que tiene la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás. Quisiera que me acompañen en una cita. Si aquellos que tengan la aplicación de Elena, la busquen. Está en CT 324.2. Y que la tenga, la lea. Sí, por favor. ¿Qué significa ese Cristo triunfante. Dice, Herodes y las autoridades romanas mataron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie y debemos atribuir el espíritu de persecución a Satanás, porque los seres humanos anhelan la libertad de conciencia. Él es engañador, mentiroso, asesino y acusador de sus hermanos. Le encanta ver la miseria humana. Se regocija ante el dolor y cuando vemos la cruel persecución de aquellos que obedecen a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia, podemos saber que este es el misterio de la iniquidad. El Señor le dijo a Satanás, la serpiente antigua, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo, de un modo especial, hirió la cabeza de la serpiente. Pero la profecía es de largo alcance. Es una manifestación de un conflicto inagotable en esta tierra entre Cristo y sus seguidores y Satanás y sus ángeles y los agentes humanos hasta el fin del tiempo. Bueno, todos estamos, o la mayoría, estamos al tanto de el conflicto, la visión, en el sentido de que hay un gran conflicto que se da entre Cristo y Satanás y los seguidores de Cristo versus los seguidores de Satanás. Entonces, desde esta perspectiva me gustaría que todos podamos ver este estudio, para que podamos ver que esta guerra que ha surgido en la tierra, en el cielo, perdón, es una guerra que ha continuado en la tierra. Y la forma en la que Satanás la utiliza, digamos, esta manera de engañar es muy parecida a la que utilizaba en el cielo, a través de una falsificación de la verdad, o mezclando la verdad con la mentira, que sería falacias, sofismas. Vamos a ver que Elena de White, a lo largo de su descripción acerca de este conflicto, ella utiliza palabras como sofismas, falacias, y hace referencia a esto. Entonces, Satanás utiliza lo mismo, teniendo en cuenta este recurso, y podemos ver que hay una similitud muy grande entre la línea milerita claro, la historia milerita, eso, gracias. Se puede ver en el comienzo de la línea de Fátima, que ese va a ser, digamos, el centro de este estudio. Antes de eso, quisiera que vayamos por un repaso a través de la historia, que no es una historia muy lejana, sino que hace unos 30 años de historia más o menos atrás, del papado, de Juan Pablo II. Y trata más o menos de por qué Juan Pablo II estaba tan enojado después de la caída de la Unión Soviética. Porque su comportamiento había cambiado radicalmente. Él venía teniendo un trato que era un papa muy amado, pero su comportamiento se da vuelta después de 1991. ¿Y eso es por qué? Porque
sus esperanzas se ven chasqueadas con respecto. Él tenía la esperanza de que él iba a poder regenerar la Iglesia Católica, de que iba a poder surgir como un nuevo poder, por así decir, renacer la Iglesia Católica como lo que era antes. Pero para esta época estábamos hablando de un surgimiento de otras ideas, de otros nuevos paradigmas en el mundo, como la democracia liberal y el consumismo, que eran básicamente dos oposiciones muy fuertes para lo que el conservadurismo que tenía Juan Pablo II, que era lo que él pretendía imponer como iglesia. Al ser un papa conservador, se enfrentaba a un mundo liberal, ya no se estaba enfrentando a un mundo como en la década, no en la década, sino en los siglos pasados. Entonces, ese es el chasco, esa es la decepción que él siente por tras de eso. Bueno, Juan Pablo II lo que trata de hacer es, antes de retirarse, ir criando o teniendo, ¿cómo decir?, preparando una persona para que ocupe su puesto. Y esta persona que él tenía en mente era el Papa Benedicto, que es quien después asume. Y él recibe un conflicto, o mejor dicho, tiene una oposición fuerte por parte de un grupo que se llama el Grupo de San Galo. Este grupo de San Galo eran personas con tendencias liberales y estaban cansados de esa línea de pensamiento que venía marcada por el papado. Ellos querían un nuevo papa. ¿Cómo se llama lo que se oponían a él? Bueno, te lo pongo. Acá. Porque tenés que ser buena maestra para que nosotros no nos equivoquemos. Muy bien, ¿cómo no? Tenemos el grupo de San Galo. Y tenemos a las personas con el enfoque conservador. Estas eran personas con enfoque liberal. Y la persona que ellos tenían en mente era Jorge Bergoglio. Y esto es para el año, déjenme que les diga bien el año, para 1996. Ya se tenía pensado que Jorge Bergoglio podía ser el papa. Pero solamente era un grupo de personas. Digamos que el papado se veía dividido en dos tipos de pensamiento. Los enfoques, o los más marcados, por así decirlo. Los de enfoque liberal y los del enfoque conservador. Y este es Ratzinger. Bien. En el 2005 muere Juan Pablo II y al final el grupo, la mafia de San Galo, se tiene que disolver porque no logra su objetivo, porque termina siendo elegido el cardenal Ratzinger, que todos lo conocemos como el Papa Benedicto XVI. Benedicto lo que hace es básicamente contratar a alguien, una persona que se encargue de las finanzas del Banco del Vaticano. No sé si esto es para curiosidad, más que nada, pero es para poder explicarles qué es lo que sucede después en el escándalo. Que este es Vígano, que era la persona que encabezaba el Banco del Vaticano para el año 2009. Este hombre era bastante, por así decirlo, recto, entre comillas. Él quería tener todas las cuentas blanqueadas y tener todo en regla. Pero al intentar hacer eso se encuentra con muchas personas dentro del Vaticano en muchísima corrupción. Y lo que hace Vígano es mostrarle o mandarle cartas a Benedicto diciéndole, mirá, está pasando tal cosa dentro del Vaticano, hay muchas personas corruptas,
Y bueno, Benedicto no lo toma bien, como que le dice, no, mira, no te voy a... Le clava el visto, vamos a decirlo así. No le da atención al pedido, o la atención que se necesitaba. Pero lo que sí hace Benedicto es llamar a 3 cardenales fuera de todo de estos enfoques, ajenos a las políticas del Vaticano, y lo que hace es pedir que investiguen este caso, que investiguen estos casos de corrupción. Y lo que encuentran estos 3 cardenales le traen un dossier más adelante a Benedicto con todas las cosas que ellos han encontrado. Desde fiestas homosexuales, desde lavado de dinero, muchísimos casos comprometedores. Y que después de nosotros de eso podemos saber que surge el Vatileaks, el escándalo de las Vatileaks, de las fugas del Vaticano, que es una fuga de información con respecto a este dossier, que contenía información muy comprometedora. Bueno, después de esto, poco tiempo después, Benedicto, por la vergüenza que pasa con respecto a este asunto en particular, él termina renunciando y asume Jorge Bergoglio, que es el Papa Francisco actual. Porque el grupo de San Galo ve su oportunidad. Cuando se da esto, ve su oportunidad y dice, no, bueno, volvamos a armarnos, reestructuremos y pongamos la persona que nosotros habíamos elegido en un principio. Entonces ponen a Jorge Bergoglio. ¿Por qué hago toda esta introducción histórica? Porque cuando yo trate sobre Fátima, quiero que tengan un contexto de cómo es que Satanás trata con su iglesia. Yo quiero que tengan en mente que Satanás no es que posee a las personas, no es que las utiliza de alguna manera que posee su cuerpo y las manipula. No es tan así. Dios no hace lo mismo con su pueblo. No es que Dios posee nuestro cuerpo de esa manera. Satanás, para poder llegar a sus objetivos, tiene que revelar sus objetivos a través de engaño, a través de manifestaciones de poder, vamos a decirlo así. Entonces, quería recalcar también que el Papa Francisco es un dictador. Tiene todas las características de un papa que puede ser dictador. Y convengamos que es conveniente tener un carácter de dictador cuando tu iglesia está siendo atacada con los peores insultos o con los peores cargos. Ahora, vamos a pasar a cómo controla Satanás a su pueblo. Sí. Es una pregunta o una aclaración. Bueno, contaste esa historia para que veamos cómo, de alguna manera, Satanás quería que Bergoglio llegara al poder, pero no fue tan directo y tan simple, hubo una lucha interna. Exacto. Y eso te muestra cómo funcionan las cosas en el pueblo de Satanás también, ¿es eso? Sí. Perdón si no he sido muy explícita, háganme preguntas. Bien. Ok. La historia que les voy a contar comienza en
Antes. Vamos a empezar desde antes. Quiero un poco más de historia todavía. Habíamos dicho, la pregunta angular de este estudio era cómo repara Satanás su templo, cómo controla su pueblo. Para los chicos que recién llegan, nosotros estamos por estudiar de cómo es que Satanás controla a su pueblo, teniendo en cuenta que el pueblo de Satanás es la Iglesia Católica. Entonces, habíamos dicho que los objetivos de la Iglesia de Satanás son controlar a los reyes de Europa en ese contexto, en el contexto de sus comienzos o en el periodo de los 1260 años, sería controlar a los reyes de Europa. Pero en general, el objetivo general es controlar los reyes de toda la tierra. Pero en ese contexto, a los reyes de Europa. Y perseguir al pueblo de Dios. Bien. Bueno, sabemos que el papado, ¿en qué año comienza? 538. Perfecto. Les había dado. Ok. Entonces tenemos ¿Y cuándo termina el periodo de supremacía papal? 1798. Bien. Tan filosos. Bueno, tenemos un periodo de 1260 años. Pero no es que el pueblo de Satanás termina, digamos, su trabajo tajantemente en 1798. Podemos decir que el pueblo de Dios, no, el pueblo de Satanás, perdón, entra en apostasía. Así como el pueblo de Dios entra en apostasía con Dios porque deja de cumplir con su deber, desobedece, bueno, lo mismo sucede con el pueblo de Satanás. Son personas que también prefieren otros intereses a veces que seguir los intereses de su soberano. Entonces, ellos entran en apostasía en 1773. Exactamente, 25 años antes. Sabemos que hay citas de Elena de White que ella habla que un cuarto de siglo antes ya estaba decayendo este poder supremo. Y para ser exactos, en 1773 es cuando decae. ¿Por qué? Porque en este punto es donde se da la abolición o la supresión de la orden jesuita. ¿Alguien sabe más o menos cómo eran las características de los jesuitas? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Ellos eran el brazo ejecutor de la iglesia, obraban en contra de aquellos que de alguna manera se oponían en todo el mundo a sus intereses, a los intereses de la iglesia, pero nunca aparecían en escena ellos. Ellos armaban los planes, los ejecutaban y era así como alguien que tira la piedra pero la mano nunca se la ve. Es decir, la piedra volaba, destruía a quien ellos necesitaban destruir, pero había siempre silencio y ocultamiento de quién era el autor de tal ejecución. Perfecto. Bueno. Y mediante eso iban logrando manejar el mundo desde el punto de vista político y económico. Espectacular. Era como un movimiento dentro de la Iglesia Católica y eran como bastante humildes en apariencia y eran expertos en la contrarreforma. Perfecto, perfecto. Bueno. Además eran muy eruditos, fundaban universidades, colegios y todo eso. Ellos en la sociedad presentaban un nivel académico extraordinario, fundaban bibliotecas, universidades, colegios. Ahí acogían a aquellos que eran fieles a ellos
pero donde había alguien que de alguna manera manifestaba alguna cosa en contra de ellos, desaparecía del mapa en silencio. Bien, ok. Entonces sabemos que la orden jesuita es como la policía o los que se encargan de mantener el orden y de cumplir con los objetivos principales que tiene la iglesia de Satanás. Pero se da una abolición, que es pedida por parte de los reyes de Europa. Los reyes de Europa en ese tiempo estaban cansados de la orden jesuita, pero estaban cansadísimos. Entonces lo que le van y le dicen al papa que estaba en ese momento, que era el papa Clemente XIV, perdón. Clemente XIV es el que da la orden de suprimir la orden jesuita. Cuestión que ellos entran en apostasía, podemos marcar esto como apostasía, en 1773, y esto va cayendo hasta que el Papa es llevado cautivo, y en 1799 sabíamos por los estudios anteriores que muere en cautiverio. Entonces, para todos aquellos que están un poquito más avanzados en cuanto a los estudios de las líneas, ¿qué es este momento? ¿Qué significa en términos de esparcimiento y reunión para la iglesia de Satanás? ¿Qué tiempo es para ellos este? Reunión, muy bien. Entonces, ¿en qué momento ha entrado, en qué situación ha entrado una vez que cae? En esparcimiento. Dispersión. Bien, entonces vemos que la iglesia de Satanás, después de 1798, entra en dispersión. Vemos que los patrones se cumplen, tanto para un pueblo como para el otro. Solamente que hay diferencias un poquito, para nosotros, un poco más sutiles o un poco más finas. Cuestión que vamos a pasar a otra parte, que alguien que describe la situación de la iglesia para poder comprobar esto que está en dispersión. Hay una cita del arzobispo de Westminster que se llama Edward Manning, que él en 1876 más o menos, él describe la condición de la iglesia como oscuridad, confusión, depresión, inactividad y enfermedad. O sea, en ese estado estaba el Vaticano, o la Iglesia Católica mundialmente. ¿Por qué? Porque este es el que es atacada a la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos describir todo este periodo? Un periodo de oscuridad. Entonces el pueblo de Satanás está en un periodo de oscuridad. ¿Y qué tiene que hacer Dios cuando su pueblo entra en un periodo de oscuridad? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para poder sacarlo? Levantar un reformador. Para poder levantarlo, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? Mensaje angélico. Exacto. Se envían los mensajes angélicos, 3 mensajes de prueba proféticos. Entonces, Satanás tiene que hacer básicamente lo mismo, pero no es la verdadera. Entonces sabemos que hay 3 mensajes angélicos o 3 mensajes de prueba proféticos
que tienen que ser enviados para que el pueblo despierte, se reforme, se reavive. Ahora, podemos marcar este año como 1916. ¿Qué pasa en 1916? Esta es una historia que surge en Portugal. Todos pueden estar familiarizados un poco o pueden haber escuchado algo de Fátima, de la Virgen de Fátima. Fátima es una ciudad una aldea que está en Portugal. Y se trata de una aparición que se le hace a unos 3 nenes, que eran pastorcitos, cuidaban rebaños de abejas. Y una tenía 9 años, esa era Lucía, la otra tenía 7, que se llamaba Jacinta, y Francisco, de 6 años. ¿Por qué Satanás, en vez de enviar este mensaje, que es súper importante, por qué se lo manda a 3 niños en una ciudad que mucho con el Vaticano no tiene mucho que ver? ¿Por qué en vez de mandárselo a los líderes, manda a otros niños, manda a otras personas? Nosotros leemos citas que dicen que Dios elige a los más humildes, ¿Sí? no a los poderosos. Supongo que Satanás, si quiere falsificar, hace lo mismo. Es una falsificación, y entonces había que construir todo un mito en torno a eso para poder construir una necesidad en base a historias que son así muy fantásticas. Pienso que si entrara en dispersión y lo comparamos con lo que pasó el pueblo de Dios, el pueblo de Dios está en la apostasía, como decís vos. Uh-huh. Entonces generalmente los que están en apostasía es la lideranza, o sea, el liderazgo. Perfecto. Por eso quizás elige a personas que no están en el liderazgo. Bien. ¿Vemos eso en alguna otra línea? En las líneas del pueblo de Dios. ¿Vemos esas características? Donde el liderazgo es pasado por alto, justamente porque el liderazgo es el que no va a escuchar, es el que menos va a escuchar. No es paralela cuando Jesús nació ahí, pero Jesús era Jesús, pero también Dios mandó el mensaje a través de Jesús como bebé y pasó por los fariseos, los saduceos, todo y mandó el mensaje en forma del Salvador, en forma de bebé. Entonces yo pienso que y el pueblo de Dios estaba en oscuridad, no estaban esperando un niño, estaban esperando un rey. Y exacto. La paralela que viene, Satanás ya se lo mismo, tipo, niños son los escogidos, no sé qué, y de ahí va a surgir algo grande. Exacto. También tienen una característica muy especial los niños, que es la lealtad que un niño tiene cuando considera algo verdadero. ¿Esteban? Siguiendo la misma línea, pensando en la línea de Cristo, los ángeles se les aparecen a pastores también. Tal cual. Y Joel también profetiza que en los postreros días vuestros niños tendrán sueños, aparecerán visiones y todo eso. Y Satanás falsifica una cosa así de esa manera también, cuando hay anuncios proféticos que en el tiempo del fin los niños tendrán revelaciones especiales de Dios. Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, vamos ahí, ¿ven cómo vamos armando nuestra línea? Entonces tenemos 3 niños. Jacinta, Lucía, Jacinta y Francisco. El año de Fátima. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es 16? ¿Por qué? 17. Porque, por eso, justamente eso es lo que quería empezar diciendo. Ajá. Que voy a responder a tu pregunta igual. En 1917 sabemos que Fátima aparece en 1917, la Virgen de Fátima. El ángel fue antes, ¿no? Es más, en el 2017 se han cumplido 100 años de las apariciones. Entonces, un poco las matemáticas nos cierran cuando se trata de 1916. Porque lo que les aparece a los niños primero es un ángel.
prepara el camino ese ángel para que venga Fátima. Entonces, ¿puedo borrar todo esto? Así haga otra línea y empiezo con una línea nueva. ¿O están copiando todavía? ¿Puedo? Está bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Va siendo claro el estudio? Sí. ¿Por qué abolieron la orden jesuita? Porque eran, la verdad que hacían mucho daño a la sociedad, generalmente, o sea, destruían, donde pasaban ellos, destruían, hacían esto que contaba Silvio, que hacían desaparecer personas, pero la respuesta más directa a tu pregunta es que a ellos les dan a elegir, ¿entiendes? A Clemente, que era el Papa en ese momento, Clemente XIV, le da a elegir diciendo, mira, o estos reyes le dicen, o nos sacas la orden jesuita, o vamos a tomar por la fuerza territorios tuyos. Y lo que hace el pueblo de Satanás es escoger la prosperidad terrenal, en lugar de escoger su arma más fuerte que la hacía que por lo menos se cumplan los dos objetivos. En lugar de confiar en que las cosas van a salir bien para ellos deciden apegarse a sus riquezas terrenales, pero que de todas maneras después les es quitada, porque en 1798 no sé si era el Tratado de Tolentino, ¿era? O no. Cuando te Bertien eso. Perdón, Bertien. ¿Qué tratado es? No te acuerdas. Bueno, en ese tratado básicamente ellos quitan un montón de tierras al Vaticano y el Vaticano queda en lo que es actualmente, unas cuantas hectáreas. Por eso es que ellos entran, por eso es que es abolida la orden jesuita, porque escogen sus riquezas terrenales en lugar de quedarse con Sus profetas. Exacto, o sea, las personas que hacían cumplir Sus sus misiones. Exacto. Ah, ok. Gracias. Bien. Entonces, desciende un ángel en 1916. Se le aparece a estos tres niños y bien, se le aparece a estos tres niños en diferentes momentos del año. Y lo que quiero remarcar aquí es que, bueno, en la historia milerita nosotros tenemos tres mensajes. Que se dan en tres momentos diferentes, pero las visitas de los mensajes, el componente principal que tienen estas visitas es que, bueno, se divide en tres. ¿Cuál es el primer mensaje angélico de Dios? ¿Cuál es el primer mensaje? Temer a Dios y darle honra, ¿Por qué? porque la hora de su juicio llega. Entonces, ¿cuántos componentes tiene? Tres. Bien. Podemos decir que también vemos estos tres componentes en esta primera visita, o en estas primeras visitas, mejor dicho, del ángel. Y entonces, de esta manera podemos ver que hay muchas salpicaduras de historia milerita en la línea de Fátima. Hay muchas. Podemos
desde el comienzo, cuando Lucía describe cuando aparece este ángel a verlos, Lucía describe cómo las apariciones, las visitas de este ángel habían sido en abril, la primera, la segunda en verano y la tercera en otoño. ¿Y cómo se había dado la espera que ellos tenían acerca de Cristo? Los mileritas. También de la misma manera. En abril, verano y otoño. Agosto. Claro, en primavera tuvieron el primer chasco, digamos. En verano tuvieron lo que sería el clamor de medianoche. Y en otoño fue el chasco. Perfecto. Repite los siglos ahora en esos términos cuando habla de esta milenita. Dice abril, verano y otoño. Vemos que es el lenguaje que Leno utiliza. Entonces, la primera visita que recibe este ángel es que él les aparece y les dice, no tengan miedo, soy el ángel de paz, recen conmigo. Y Lucía dice que después, o sea, la primera reacción que tiene ante la aparición de este ángel es miedo. Y no es algo que, el miedo no es algo que han sentido después cuando han recibido las apariciones de María, sino que con este ángel en especial es donde ellos han sentido una sensación de miedo. Esta es la primera visita. La segunda visita, él los encuentra a los niños. En la primera les da una serie de instrucciones, les da un rezo para que ellos hagan, diciéndoles que lo tienen que practicar, lo tienen que básicamente recitar todo el tiempo que puedan. Y la segunda vez que él se va y vuelve, él se va y después la segunda vez vuelve, les dice que habían fallado porque no habían dado gloria. Los reprende porque los encuentra jugando, en lugar de rezar como él les había dicho que queden rezando. Y básicamente la segunda visita era, tienen que dar gloria. Las tres visitas en general habían tenido un efecto muy profundo sobre los niños en cuanto al el efecto corporal que les había generado, porque los había dejado en una esfera de, por así decirlo, mucha confusión, y ellos ni siquiera hablaban del asunto. No es que habían hecho un pacto o algo de que no tenían que hablar del tema, sino que simplemente no les nacía hablar de la situación. Ya para la tercera aparición, es que ellos les están esperando ya bien preparados, rezan, tienen todo tal cual se los había indicado el ángel. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ok. Y en la tercera aparición, él les oficia básicamente una misa. Viene con un cáliz y con una hostia. En el cáliz, ellos todo esto lo experimentan como si fuera que ven visiones, pero se les aparece el ángel y este ángel de alguna manera los hace entrar en una atmósfera sobrenatural. Los niños experimentan estas cuestiones de diferentes maneras. Lucía puede ver y percibir todo con sus sentidos, todos sus sentidos. Puede ver, oír y hablar. Es la única que puede hablar con el ángel. Jacinta, por un lado, puede ver y oír. Y Francisco solamente puede ver. A Jacinta y a Francisco se les es dado el cáliz en esa tercera visita. Ese cáliz contenía la sangre de Cristo. Comúnmente nosotros sabemos, por cultura general, que en la misa se da el vino en la copa, como simbolizando la sangre de Cristo. Y la hostia, el cuerpo de Cristo. La hostia, en este caso, va para Jacinta. Ella es la única que come de la hostia. Y todo este año nosotros lo podemos considerar, esto
tiene que ver con la misa católica, que normalmente, ¿para qué se da la misa católica? Para la expiación de los pecados. Y esto es, lo relacionamos así. Este año lo podemos marcar como un año de preparación. Bien. Este sería el tiempo del fin, si tuviéramos que marcarlo o alinearlo como si fuera una línea nuestra. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 20 minutos. Bien. Ya ahora pasamos al año siguiente, que es 1917, que es el 13 de mayo de 1917. Este es el año en donde viene una de las primeras visitas, una de las 6 visitas que realiza María a los niños. Todo el año 1916 había dicho yo que era una preparación para el siguiente paso, que el próximo paso es la aparición de María. Y les voy a leer más o menos lo que Lucía describe que estaban haciendo el día 13 de mayo de 1917. Los 3 niños estaban liderando el rebaño desde Al-Hustre en la mañana del 13 de mayo en el festival de Nuestra Señora del Bendecido Sacramento. Pasaron Fátima, pasaron la parroquia y el cementerio y procedieron 1 kilómetro al norte para que sus ovejas en las pendientes en donde ellos se encontraban puedan pasar tranquilos. Sus ovejas jugaban el pasto mientras ellos rezaban un rosario. Después de un rato que comenzaron a rezar el rosario, fueron alcanzados por lo que ellos describieron un rayo en un cielo despejado. Pensando que era una tormenta la que se acercaba, discutieron si debían tomar las ovejas y volver a la casa, y de repente, mientras discutían, sorprendidos por una extraña luz, mientras estaban abajo a medio camino del valle, cerca del roble de una casa, que ese roble actualmente está cercado con una reja de metal, vieron otro relámpago. Y después de algunos pasos, vimos, dice Lucía, en el roble una dama vestida de blanco, brillando más que el sol, emitiendo rayos de limpia y clara luz, tal como una copa de cristal llena de agua pura cuando el ardiente sol posa a través de ella. Nos detuvimos atónitos por la aparición. Estábamos tan cerca que estábamos tan cerca que estábamos en el círculo de luz que ella irradiaba. Tal vez 1 metro, 1,5 metros. Ella dice, por favor, no tengan miedo, les dice María, no les haré daño. Y Lucía respondía por los 3. Le pregunta, ¿de dónde eres? Y ella les dice, vengo del cielo. La señora usaba una manta blanca pura con bordes dorados y en su mano las cuentas de un rosario. Lucía no sintió miedo y le contesta, ¿qué quieres de mí? Quiero que regreses aquí el 13 de cada mes por los siguientes 6 meses a la misma hora. Más tarde te diré quién soy y qué es lo que más deseo y regresaré aquí una 7ª vez. O sea, primero las 6 veces de cada mes, el mismo día y el mismo horario. Una 7ª vez y ellos empiezan a preguntarle, o sea, reciben las instrucciones y les preguntan acerca de su futuro. Ellos le preguntan, ¿iré al cielo? Y les dice, sí. Y Jacinta también irá, y también Francisco. Pero mi querida, Francisco tendrá muchos rosarios para recitar antes, le dice María. Preguntan acerca de sus amigos de la infancia, y bueno, es bastante largo, va larga el diálogo que ellos tienen, pero es muy perturbador esta noción que los niños empiezan a recibir impresiones acerca de algo que no tiene nada que ver con lo que es el cielo, no tiene nada que ver con lo que es las doctrinas de Dios.
pero de todas maneras ellos le creen. Entonces nosotros este hito lo marcaríamos como aumento del conocimiento. Cabe resaltar que todas las falsificaciones que Satanás hace no quiere decir que sean réplicas exactas. Sabemos que hay cosas en las que puede diferir. Entonces, bueno, ya para la segunda visita, el padre de Jacinta, o sea, los niños hasta en toda esta jornada, todo este tiempo, no le contaban a sus padres, no se los habían contado a nadie. Pero ya para esta fecha, sus papás ya saben, pero el único que les cree es el papá de Jacinta y de Francisco. Los papás, ellos son primos, los tres. Jacinta y Francisco son hermanos y Lucía con ellos son primos. Esto lo marcamos como aumento de conocimiento para los niños porque ellos reciben instrucciones de qué es lo que tienen que hacer, pero también es un aumento de conocimiento para Portugal mismo, porque esto se empieza a correr, o sea, al mismo tiempo que se enteraron los padres, esto se empieza a correr de boca en boca. Y la siguiente visita es el 13 de junio de 1917. En esta fecha en Portugal hay un gran festín y esa es la fiesta de San Antonio de Padua, que es el santo de enseñar y predicar. Entonces cada mes aparecía una vez. Sí, una vez por mes. Yo entendí que era cada año. No. Durante 6 meses. Durante 6 meses, en el mismo año, y claro que es por eso pongo 1917, porque se van a dar en el mismo año. Cada mes, el mismo día del mes, o sea, cada 13 del mes tenían que estar los niños preparados para encontrarse con María. A la misma hora, en el mismo lugar. Bueno, el santo de San Antonio de Padua, este santo de los católicos, es el santo de enseñar y predicar. Y Miller, muy paralelamente, para después del aumento del conocimiento, uno de los hitos que nosotros marcamos en la línea en la línea millerita, es que Miller recibe sus credenciales para enseñar y predicar. Y no sé si es mucha casualidad, pero que justo ese día aparezca en el día del santo para enseñar y predicar. Recordemos que nosotros estudiamos por parábolas y que muchas veces cuando estudiamos por parábolas encontramos muchas coincidencias entre líneas y otras, entre historias y otras. Y bien, entonces ella dice que en esta aparición María les dice que se va a llevar a Jacinta y a Francisco pronto, quienes ellos mueren más adelante en 1919 y en 1920, mueren los dos. Pero le dice a Lucía que va a permanecer, porque Jesús desea que me hagas amada y querida y conocida por todo el mundo, por toda la tierra. Y Lucía no ha muerto sino hasta recién en el año 2005. Ella había continuado hablando, escribiendo, difundiendo este caso, esta aparición y este mensaje que le había dejado María. Bien. Bien, en cada... Ok, no. Aquí está, este hito lo marcamos como formalización del mensaje. Porque ellos ya... Esto está feo. El mensaje. Tenemos predicar y enseñar,
y ya le da el encargue o la comisión a Lucía. Ya le da su función, su trabajo. Bien. Ahora vamos a la parte más controversial, por así decirlo, de las apariciones. Cada vez más alto. El mismo año, el 13 de julio. Porque aquí vamos a empezar a vislumbrar de qué se está tratando todo esto. La aparición del 13 de julio es prueba del aspecto más controversial del mensaje de Fátima, proveyendo un secreto en 3 partes que los niños guardaron celosamente. Estaba sellado. Bien, se da un secreto en 3 partes. Y ahí vamos a ver por qué Satanás estaba queriendo dejar este mensaje. ¿Cuál es el aspecto de todo esto? Les voy a leer las primeras 2 partes del secreto. Los niños llegaron al sobre el 13 de julio, al mediodía. Cuando vieron un relámpago en un momento, después aparece María, hay diálogo y después ella les muestra estos 3 secretos. El primer secreto es una visión del infierno, en la idea católica de lo que es el infierno. Ven una columna de fuego, cuerpos gritando en agonía, todo eso pasa a los ojos de estos niños. María les dice, han visto el infierno donde las almas de los pobres pecadores van. Es para la salvación de ellos que Dios quiere establecer en el mundo devoción a mi inmaculado corazón, devoción a María. Si hacen lo que les digo, muchas almas van a ser salvadas y habrá paz y esta guerra terminará. Acuérdense que para este tiempo estaba la Primera Guerra Mundial, que era en 1914, su comienzo. Entonces tenemos la Primera Guerra Mundial en contexto histórico también. Y ella les dice que esta guerra va a terminar, pero si los hombres no se arrepienten de ofender a Dios, otra y más terrible guerra vendrá. Cuando vean una noche que es iluminada por una extraña y desconocida luz, sabrán que es la señal que Dios dio, que está por castigar al mundo con guerra, hambre y por la persecución de la iglesia. Que de hecho esto sí ya sucedió en 1938. Si quieren pueden buscar en internet. ¿Ese es el segundo secreto? O... No, esto es... Todavía falta el primero. Esta es primera parte, es la primera parte. Busquen si les interesa. Acerca del suceso de una luz extraña en el cielo en 1938, que es un suceso que está registrado, creo que hay fotos, no sé, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Esa fecha está ahí porque Fátima dijo ahí en 17 que eso iba a pasar. Claro, pero ella no ha dicho la fecha. Sí, claro. Claro. Sí. Ella dice que va a ser si no se arrepentían, digamos. Exacto. Porque hay una segunda guerra más grande todavía. Sí. La segunda guerra mundial, eso pasó en el 38. Y es muy loco porque también es una falsificación de vuelta en la línea de Cristo. La estrella, digamos, es similar, digamos. Wow, no lo había pensado así. ¿Puedes repetir lo de 1938? ¿Cómo estaba relacionado con...? La segunda guerra mundial arranca en 1939. Entonces la luz fue como en la... fue como un precursor, un aviso de que eso se viene, que eso ya es Claro. inevitable. Y eso se relaciona con Fátima. Claro, porque ella les dice, cuando vean una noche que es iluminada por una extraña y desconocida luz, sabrán que es la señal que Dios les dio, que está por castigar al mundo con guerra, hambre y por la persecución de la Iglesia y el Santo Padre. Santo Padre se refiere al pontífice de ese momento. ¿La iglesia, o sea, los judíos o la iglesia católica? No, la Iglesia Católica, toda la Iglesia Católica.
Siempre es Sería perfecto. en este contexto es siempre la Iglesia Católica. O sea que básicamente les dice que la Primera Guerra Mundial va a terminar, pero si no se arrepienten de la ofensa hacia Dios y hacia el Inmaculado Corazón de María, va a haber una Segunda Guerra Mundial. Esto nos trae a lo que creo que es el punto básico de toda esta experiencia. Ella llega donde ella quiere. Para prevenir esto, les dice así, ella, esto ya es hablando María. Voy a venir al mundo, voy a volver al mundo otra vez para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Y le pediré que en el primer sábado de cada mes haga comunión y reparación en expiación de los pecados del mundo. Si mis deseos son cumplidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, entonces Rusia desparramará sus errores en todo el mundo, trayendo nuevas guerras y persecución de la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre va a consagrar a Rusia hacia mí y ella será convertida y el mundo disfrutará un periodo de paz. En Portugal la fe siempre será preservada. Ahora ven, digamos, pueden hacer algunos links, algunas conexiones con lo que hemos estado viendo en los estudios anteriores, de que a Satanás no le conviene el comunismo. Nunca, porque la forma de adoctrinar a las personas es muy similar a la del catolicismo. Va en contra de los fines de Satanás. Este es el punto de toda esta cuestión. El pueblo de Satanás había entrado en apostasía. Y ahora Satanás había visto cómo los errores, cómo todos los errores del comunismo se estaban por esparcir. Todavía ni siquiera se había levantado el comunismo en Rusia. Recién en octubre, en 1917, se levanta. El comunismo, que aporta que el comunismo suprime la religión donde sea que es instaurado, también la religión católica. Lo que dice es que el comunismo ataca todas las religiones. Prohíbe. Y también, exacto, las prohíbe y las ataca, las persigue. Entonces eso incluye también al pueblo de Satanás, que es la Iglesia Católica. Por eso el comunismo es un enemigo también de Satanás. Pero el comunismo, tipo, porque se dice en la Biblia también que todos los que no son para Dios son contra Dios. Entonces, aunque supuestamente el comunismo no hay ninguna religión, no se supone que tipo no tener religión es seguir Satanás también. Yo creo que sí, pero aún así, por más que vos no tengas religión, es como si Satanás tiene sus objetivos. Esto es una opinión personal. No es que todavía estoy dispuesta a aprender nuevas versiones o perspectivas del asunto. Pero creo que si Satanás tiene un objetivo, que es básicamente llegar a encumbrarse sobre todo, llegar al lugar de Dios, no lo puede hacer si no existe un Dios para las personas. Él usa la Iglesia Católica como Él es su pueblo. su frente ahí para. Exacto. Pero en mi opinión, él puede estar, tipo, si no tienes religión ninguna, él puede alcanzar así por medio de la televisión, esas cosas. Claro, te puede Pero alcanzar. sus fines son por la Iglesia Católica. Sí. Porque pasa por otro lado, por la adoración. Bien. Sí, porque si Satanás quiere ser como ellos, quieren que alguien lo adore también. Exacto. Entonces, si no hay nadie que simplemente no acepta nada, Claro. no vale de nada. Exacto. O sea, así como que nosotros estamos acostumbrados a ver dos bandos nomás, o sea, Dios, Satanás. Exacto. Pero así como el pueblo de Dios muchas veces no obedece a Dios, el pueblo de Satanás muchas veces no obedece a Satanás. O sea, hay personas que pueden ser malas y no precisamente ser seguidoras de Satanás. ¿Sí? O sea, eso es propio de la naturaleza del hombre. O sea, Y como hay gente buena que no sigue a Dios. claro, o sea, el mismo Satanás, él por qué llegó a ser Satanás, porque él mismo empezó a seguir su propio corazón. Entonces nosotros tenemos seres humanos, hay personas que, o sea, son malas, pero no precisamente es porque sigan a Satanás,
O sea, no les cae bien Dios, no les cae bien Satanás tampoco. O sea, siguen su... En el fin no me van a estar. ¿Eh? La pregunta es, Claro, no, hablando de fin, de como al final todos los que no estén con Dios van a perecer, eso sí. pero en el momento acá. Pero acá es como que podemos ver gente que no sigue a Dios ni a Satanás. Aparte vos ves en varios momentos de la historia que tenés casos en los cuales Dios utiliza a ciertos reinos paganos para traer sus juicios. Por ejemplo, Babilonia, en su momento. Por un ejemplo. O el Islam, por ejemplo. Exacto. El Islam, o sea, si uno ve la historia, ha defendido al pueblo de Dios indirectamente atacando al pueblo católico. Y eso es algo que es sorprendente, porque ¿a quién sirve? No sirve a Dios ni a Satanás, sirven a lo que ellos piensan. Exacto, a sus ídolos. Que yo creo que para responder un poco más a lo que vos cuestionas, que es algo que a mí que también yo me he preguntado lo mismo, es que el problema del pecado y el problema de que Satanás exista son dos cosas como están relacionadas, pero son cosas separadas. Justamente porque vemos que hay personas que son buenas y no prescinden de Dios. Hay personas que son malas, pero prescinden de Satanás. Justamente porque nuestro corazón tiende al mal. El problema del pecado ya es un problema de cada ser. No es que... Eso es cuando lo he entendido así, es como, wow, es mucho más complejo para Satanás manejar a toda una masa de personas. Porque lo primero que tiene que hacer es engañarlas. Es como... Bueno, si quieres después te lo cuento más. Bueno, chicos, se va a ir acortando, se acorta el tiempo. Y no sé si dejar por acá. Prefieren que cortemos ahora, porque es como mucha info, capaz. ¿Contás el tercer secreto? Sí, cuento el tercer secreto y terminamos, ¿ok? Bien. El segundo no lo mencionaste, ¿no? El segundo es este. Báncame. Ahí te digo. El segundo es de que Rusia sería consagrada. Exactamente, que es Rusia. Ahora es interesante que ese año todavía Rusia, el comunismo apenas estaba surgiendo. Exacto. En ese mismo año. Exacto. Y hubo 70 años de comunismo. Entonces vemos que Satanás se estaba dando cuenta que el comunismo se iba a levantar efectivamente, que había un movimiento en Rusia. Elena de White advertía de eso también, ¿no? Cuando unos años antes de morir ella escribió que el mismo espíritu que convulsionó a Francia y produjo la Revolución Francesa se estaba empezando a ver en algunas partes del mundo. Y es interesante que si Elena de White lo estaba viendo, probablemente Satanás con más razón también. Claro, exacto. Bueno, y recordemos que Elena de White murió en 1915. Sí. Así que es muy interesante eso también. Entonces vemos que los tres secretos se dan. Hay una visión del infierno, se las muestra a los niños. Les dice que tienen que dedicar a Rusia hacia el Inmaculado Corazón de María. Y el tercer secreto es ¿qué pasa si no cumplimos con nuestra misión? ¿Qué pasa si nosotros fallamos en esto? Que es básicamente dedicar a Rusia. Los niños en esta parte ven, abajo a la izquierda de la señora, ven un ángel con una espada en llamas en su mano, brillando, que liberaba llamas que parecían aquellas que iban a prender fuego a la tierra. Pero murieron cuando entraban en contacto con el esplendor de Nuestra Señora. Con su mano derecha, este ángel apuntaba a la tierra y lloraba a gran voz diciendo penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, dice Lucía, que era Dios, algo similar a como la gente cuando se aparece reflejada en un espejo. Ellos ven un obispo vestido de blanco, tienen la impresión de que era el Papa, otros obispos, sacerdotes, hombres y mujeres religiosos,
yendo a una montaña escarpada, en la cima de la cual había una gran cruz de troncos toscos como los de un árbol de corcho con la corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre pasó a través de la gran ciudad que estaba en mitad de ruinas. Este Santo Padre estaba temblando con paso vacilante y afligido, con dolor y tristeza. Rezó por las almas de los cadáveres que vio en el camino. Llegando a la montaña en rodillas, al pie de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que lanzaron balas y flechas hacia él. Y de la misma manera, uno por uno, fueron muertos todos los obispos, sacerdotes, hombres y mujeres religiosas y varios laicos de diferentes rangos y posiciones. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos con nuestra segunda parte del secreto? Hay juicio. Vemos que se repite en cierta manera este patrón aquí. Miedo, dar gloria a través de la dedicación de Rusia al Inmaculado Corazón de María y juicio. ¿Qué son? Dar gloria, temer a Dios, dar gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto nosotros lo podemos alinear con el 911 de nuestra línea. Y lo curioso de todo esto es que efectivamente ha pasado eso. O sea, les doy un spoiler alert. Pero eso este juicio del tercer secreto ha sucedido porque Juan Pablo II, en el 13 de mayo de 1981, es disparado en el pecho y casi muere. Y él estaba dirigiéndose, lo estaban llevando para hacerle todas las cuestiones de resucitación y todo. Él estaba inconsciente. Cuando recobra su conciencia, él pide la tercera parte de ese secreto, de Fátima. Porque a todo esto, la Iglesia Católica nunca les ha prestado la atención debida al asunto de Fátima, porque no creían. Fátima se había encomendado diligentemente, siempre, insistirles en que hagan la dedicación a Rusia, que la hagan. Muchos papas han hecho dedicaciones a Rusia, pero nunca lo han podido lograr correctamente porque las instrucciones que María había dado para que se haga esa dedicación nunca eran cumplidas a pie de la letra. Juan Pablo II la hace, finalmente, y después de que la hace, se cae la Unión Soviética. Pero él estaba, como ya había dicho al principio del estudio, él estaba decepcionado porque él pensaba que esto era un motivo más para poder hacer resurgir la Iglesia Católica como algo grande otra vez. Y no lo logra. Y lo que él se da cuenta es que efectivamente ese tercer secreto se había cumplido en él, porque a él lo habían disparado en el pecho y los que lo habían disparado en el pecho eran soldados de la Unión Soviética. Y bueno. Es muy interesante eso para nosotros porque sabemos que nuestra línea comienza justamente en 1989 sí. con esa alianza entre Juan Pablo II para la caída del muro de Berlín. Sí. O sea, ahí conecta todo. Es como que todo lo que nosotros vemos, esto es todo lo que estaba pasando de fondo en el corazón de esas personas y quizás el centro de este movimiento dentro de la Iglesia Católica. Exacto. Interesante también que los líderes no querían escuchar eso. También que en todas las otras líneas los líderes no querían escuchar el mensaje que sí, es verdad. Ok. Bueno, ¿quieren que haga un repaso de lo que hemos visto o cortamos? ¿Estaba claro? Bueno, terminamos con una oración entonces.